Quinto punto del orden del día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, a la consejera de Educación, sobre cuál es la razón por la cual desde su consejería se va a cerrar un aula de educación infantil en el Colegio Público Begoña de Xixón. Buenas tardes, señoría. Bueno, esta pregunta creo que ya usted misma se la hizo a la directora general cuando estuvo aquí compareciendo en la comisión del 30 de junio. En esta misma comisión, al plantearme lo mismo, le voy a responder con una respuesta similar. Lógicamente, poco puedo añadir a esa explicación, pero bueno, sí es importante que quede claro y se matice lo que sea necesario. Normalmente las unidades de los centros siempre se estudian en detalle, primero lo hace el propio servicio, la jefa de servicio, la directora general, y cuando está esa propuesta sobre la mesa, tanto de los centros públicos como de los centros concertados, nos sentamos la directora general y yo misma y valoramos cada caso. O sea que es algo muy pensado y obviamente siempre nos podemos equivocar, aunque haya muchos pasos, y eso es así, pero intentamos que no ocurra, pero puede pasar. Aún así, decirle que en este caso no hay ningún mal funcionamiento. Simplemente el Colegio Público de la Viada, del que se hablará más tarde, se determinaron las unidades cuando finalizó el plazo de admisión y supimos que el número de peticiones de plazas en este centro había 23 solicitudes de admisión y, por tanto, una unidad. Usted sabe que la ratio nuestra es lo que marca. Tenemos una ratio más baja que en el resto de muchas otras comunidades del país y como teníamos 23 solicitudes, es una unidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias también, señora consejera. De esto hemos debatido ampliamente porque usted tiene un estilo concreto a la hora de gestionar la consejería y desde Podemos Asturias le hemos pedido que cambie ese estilo porque entendemos que tenemos que ir justamente a mejorar la situación educativa y no la inversa. Cuando usted habla de que Asturias tiene las ratios más bajas en las aulas, yo le he dicho, señora consejera, que no es cierto. De las más bajas. No es cierto porque es cierto que en la zona rural las ratios son muy bajas, que cuando se hace la media con las ratios que tenemos en la zona urbana, efectivamente sale una media por debajo de la media estatal. Sin embargo, no es así. Sin embargo, tenemos centros en los que están masificados y centros en los que, en lugar de potenciar que se puedan crear más unidades a futuro, a posteriori, lo que se hace es justamente evitar esa posibilidad. Yo le pregunto, porque le voy a hacer la misma pregunta con el Colegio Público La Viada, hablaremos también de la idiosincrasia del Colegio Público La Viada, del barrio en el que está ubicado y qué es lo que está ocurriendo. Y yo le pregunto ahora, señora consejera, si en lugar de eliminar la unidad de infantil, que usted me dice, nos ceñimos a lo que dice la legislación, a lo que está establecido y, por tanto, solo corresponde una unidad. Y yo le digo, señora consejera, si no era mucho más edificante plantear que se mantuvieran las unidades que ya estaban y favorecer que hubiese más matriculaciones en el futuro. Porque además hay que pensar, señora consejera, por qué razón hay menos matriculaciones. Acuérdese que le dijimos a algunas diputadas de esta comisión de educación que precisamente algunas de las gestiones que se estaban realizando entre la pública y la concertada podía llevar al punto en el que algunos padres y madres que tenían hijos e hijas ahora mismo en la docencia pública escogiesen la docencia concertada en el futuro. Y parece que esto está siendo así, señora consejera, con lo cual nuestra propuesta, lo que consideramos que tiene que hacerse desde la consejería, no es gestionar los recursos como si se tratase de una comisión de Hacienda. Ustedes son una comisión de educación y hay unos principios educativos detrás que, insistimos, tienen que ir a más y no a menos. Creemos que no ha sido adecuado. Usted sabe que la asociación, en este caso de madres y padres del colegio, y la gente del barrio no ha visto con buenos ojos que ustedes hayan eliminado esa unidad. Podían haber mantenido las dos unidades y haber descendido la ratio. Y le aseguro, señora consejera, que ese es el modelo educativo por el que vamos a seguir peleando y, por tanto, lo que me pueda decir en la siguiente respuesta va a ser, efectivamente, debatir sobre modelos educativos. Por lo tanto, yo le digo, señora consejera, ¿qué modelo educativo van a defender ustedes? El de la gestión de recursos, como si esto fuera, insisto, la Consejería de Hacienda, o la Consejería de Educación, que sí que tiene que poner encima de la mesa no solamente la gestión de recursos, sino también modelos educativos determinados. Nada más, gracias. La de las ratios que siempre le digo, lo digo porque es cierto, hay datos que ha dicho que no son correctos, entre ellos nosotros tenemos la tercera ratio mejor del país en la red pública de Asturias, nuestra ratio es la tercera mejor
si metemos dentro de la concertada y si no sería la segunda. Y esos son datos, esos son datos. Es así. Y lo que me comenta de la zona rural y urbana tampoco es así. Le puedo decir que la ratio del Colegio Público Miguel de Cervantes, por ejemplo, que hablemos antes de él, por eso se la voy a dar, es de 16,6 alumnos. 16,6 alumnos. Esa es la ratio media. Todos los cursos tienen 15, 15, 16, 18, 23, 16, 16, 13, 13, 15 y uno de 24. Centro de Gijón. Esa es la realidad. Entonces, por favor, lo digo de corazón, hay que hablar con rigor, porque si no, si faltamos a la verdad, no hacemos bien a la educación asturiana, de verdad. Nuestras ratios son buenas y para nada están masificadas. ¿Puede haber algún caso? Lo habrá, pero no hablemos de que la norma es la masificación, porque no lo es. Yo me recorro ahora como consejera un montón de puntos de toda Asturias y no es eso, no veo masificación. ¿Que habrá algún lugar y que se puede mejorar en sitios concretos? Sí, pero igual que usted me ha hablado de que la zona rural no puede competir y que en la zona urbana está masificada, le acabo de dar la ratio media del Cervantes, 16,6, exactamente 0,67. Con lo cual, por favor, no hablemos de lo que no es. ¿Por qué tenemos que tener criterios para las ratios? ¿Por qué? Porque estamos gestionando y tenemos que ser garantistas. ¿En qué momento paramos si no? ¿Lo hacemos con qué criterio? ¿Con qué criterio desdoblamos si no? ¿Con 21, con 22, con 20? Según lleguen más correos a la dirección general. ¿Ese es el criterio al que usted me está diciendo que haga? No, señoría. Hay que tener un criterio. En algún momento tiene que haber un criterio. Y claro que ese estudio se personaliza dependiendo de las necesidades educativas que tenga esa clase. Claro que se atiende. Dependiendo del alumnado que haya, se estudia y a veces, en muchas ocasiones, se desdobla. En muchas ocasiones, porque tengan X dificultad los niños y las niñas de esos centros. Pero tenemos que tener una norma. La norma nos protege a todos y a todas. Es garantista. Si no existiera esa norma y hiciésemos lo que entiendo que usted me ha dicho, que es con los recursos públicos, según vayamos viendo, mantenerlo, entonces, ¿cómo paramos? ¿Cómo hacemos para que en Grandas de Salime y en Llanes y en Gijón y en Tineo, según lleguen las solicitudes? No, la norma nos protege, nos acogemos a ella. Todos y todas la sabemos y todos y todas sabemos que la ratio ahora mismo es 23. Que tenga una casuística específica, concreta, la analizamos y se hace. Hay muchísimos ejemplos. Y no me ha hablado de las muchas que hemos ampliado hacia arriba. 38 centros de infantil y primaria tienen este curso más unidades que el pasado. Eso también lo hay que decir, señoría. 15 de infantil y 23 de primaria. Tengo aquí todos los ejemplos para dárselos. Quedémonos también con las cosas buenas, porque ayudaremos entre todos a la educación pública asturiana. Gracias.